¿Mm? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Según la hora en que usted lo esté viendo, estamos dando por iniciado el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es: pensó en mí, piensa y pensará en mí. Se refiere a Dios, ¿verdad? Damos la bienvenida al hermano Carlos, a la hermana María, al hermano Marcos Abraham, al hermano Douglas Johans Castro y al hermano Mateo Román Castro, que en una excepción muy extraña, ¿verdad?, en que el universo nos permitió a todos estar juntos, son oportunidades muy escasas hoy en día, ya que Mateito está trabajando, los hermanos no siempre vienen a la misma hora, y Johan generalmente está en clases a esta hora, pero está con nosotros hoy. Y Marcos Abraham también. Así que es una rara conjunción en la que todos están aquí acompañándonos. Les damos la bienvenida a todos y también a usted que nos está acompañando en esta hora. Dice el Salmo número 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y se alegrarán y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, perdón, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis males y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Si yo le fuera a poner un título a este mensaje sería: me dio el Omicron, gracias a Dios. Y entonces tú dirías, ¿cómo es eso? Que gracias a Dios. Bueno, con la cantidad de personas que se murieron por el COVID-19 y la variante alfa y todas esas cepas que dieron grandes sofoque, asfixia,
hospitalización. Cuando yo miro los días que esa gente pasó en crisis, entubada, y la mayoría, la mitad, no sobrevivían, y la otra mitad a duras penas quedaba con ánimo para poder hablar. Y a mí me dio la crisis únicamente un día, no me curé al día siguiente, pero la crisis de esa asfixia en que uno no puede respirar y está muy pegado, sin poder levantarse de la cama, sin tener ánimos para hablar. Todo eso a mí me dio en un solo día. Ya al día siguiente ya fui mejorando, y los días fueron subsiguientemente mejorando. Me ha quedado esta pequeña tos, que es la que de vez en cuando ustedes me escuchan, pero es algo que ya el tiempo pasó de la cuarentena que le dicen a uno, que ahora con el Omicron es más corta que la cuarentena del COVID-19 tradicional. Y de manera que ya la dupliqué, el tiempo de cuarentena ya se pasó. Así que yo doy gracias a Dios, porque si hubiera pasado la crisis de la más dura enfermedad del COVID-19, quién sabe, pues. Y cuando miré esa crisis, en 2 horas me dio a mí la crisis, 2 horas, fue aquella asfixia que no se podía respirar, y me puse a pensar en que si hubiera sentido eso por 7 días, como sentían, y más para otras personas, hermana María, entonces yo probablemente no hubiera sobrevivido. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, me dio el Omicron y no me dio otra de las cepas del coronavirus. Así que yo he aprendido a contentarme con todo lo que tengo, sea mucho, sea poco. Doy gracias a Dios por lo que Dios ha sido bueno conmigo y con mi familia, ¿verdad? Así que, volviendo al texto bíblico, dice: pacientemente esperé a Jehová. Lo primero que descubro al leer este texto bíblico es que hay que tener paciencia para esperar a alguien a quien no vemos, a quien no oímos. Es decir, una cosa que yo pueda decir: voy a esperar, hoy Abrancito se tardó, y me comunicaban ahí, se fue hace 2 horas y no ha arribado a casa. Entonces yo contesté: no te preocupes, va a llegar con bien. Así contesté yo. Y en efecto, a la hora, o sea, a las 3:30, ya estaba Abrancito viniendo de hacerse su chequeo. Y estaba con bien, sin ningún problema. Porque como ya eran horas, entonces estaban afligidos algunos ahí creyendo que algo le había pasado. Pero entonces uno sabe, en base a lo que conoce a la persona, y a lo que uno puede sentir en el interior, cuando hay inquietud, cuando no la hay. Entonces, cuando las cosas están bien, pero estamos hablando de gente que vemos. Abraham es mi hijo y lo veo constantemente y puedo tener cierta idea de las razones por las cuales él puede demorarse un poco más. Pero cuando hablamos de alguien a quien nunca, jamás hemos visto, y que jamás hemos percibido su voz audible, entonces nos preguntamos: ¿cómo puedo esperar con paciencia a alguien a quien no he visto nunca? Alguien a quien nunca he escuchado. Alguien que presencialmente nunca ha venido. Presencialmente me refiero visiblemente. Es decir, cuando digo visible me refiero a que pueda ver que entró y se sentó. Entonces, ¿cómo puedo yo tener la capacidad de ser paciente para esperar a alguien en ese ámbito de ausencia presencial, física, sino únicamente suponiendo en los casos débiles de la fe su presencia espiritual? En el caso de los que ya hemos madurado en la fe, ya no es una suposición su presencia espiritual. Por ejemplo, en mi caso, hermana María, yo estoy seguro de que Dios está aquí. En mi caso, he alcanzado una madurez espiritual en mi fe, de manera que yo no tengo fe de que Dios está aquí. Yo tengo certeza de que Dios está aquí. Es decir, no hay ni un ápice de duda en mi corazón de que Dios está aquí. Pero para aquellos que no han madurado en la fe, podría ser que piensen que aquí solo estamos reunidos un grupo y que nada más se está disertando de la palabra de Dios, pero que Dios no está aquí. Sin embargo, hay una promesa.
de Jesucristo, que dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. En base a esa palabra, se convierte en rema en mi vida. Se convierte en una realidad que aunque yo no pueda ver a Dios, ni pueda escuchar a Dios, esa palabra se convierte en una promesa cumplida en el acto mismo de su presencia en este lugar. Eso es cuando uno ya va madurando en la fe. Entonces a uno le da es lo mismo que yo pueda ver a mi hijo Johans aquí, que ver a Dios que está aquí, aunque yo no lo pueda ver. Lo mismo es, porque en mí ya no hay fe, hay certeza. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Sin embargo, yo, aunque no veo a Dios, yo ya estoy seguro. ¿Verdad, hermana María? Ya estamos, hermano Carlos, seguros de que Dios está aquí. Entonces, se necesita ese tipo de certeza para poder, hermano Mateo, saber que Dios está aquí. Entonces, paciente, esperé a Jehová y se inclinó a mí. Inhabilitemos por favor todo, dejémoslo en... y aquí viene la otra cosa. Y se inclinó a mí. Aquí ya vamos a un nuevo descubrimiento de la presencia de Dios. Cuando decimos y se inclinó a mí, estamos hablando de algo personal. Aunque aquí estamos hablando inicialmente de una presencia prometida donde 2 o 3 están reunidos. No es esa la experiencia que el rey David tiene en este salmo. No es esa. ¿Por qué digo que no es esa la experiencia? Porque esta es una experiencia personal, privada. Si vamos a leer, dice, y se inclinó a mí. No dice se inclinó a todos nosotros que clamábamos. Dice se inclinó a mí. Se convierte, hermano Mateo, en algo personal. No se convierte en algo colectivo. Aquí no significa que Dios no nos visite de manera colectiva. Significa que es tan importante la visita de Dios en la forma colectiva como en la forma personal. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿El clamor de quién? En este caso no es del hermano Carlos, no es de la hermana María, no es del hermano Johan, ni de Abraham, ni de Mateo, sino, dice, es mi clamor el que Dios está escuchando. Es decir, comienza a hablar ahora en un tono de cercanía, de intimidad, hermana María. Cerquita, así como su esposo se acerca a usted, así con esa intimidad. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahora aquí yo quiero que nosotros nos imaginemos lo que está diciendo el hermano David. Dice, primero sigue hablando en tono personal, pero ahora ya está hablando, Johans, ¿de qué está hablando ahora? Que ya no fue Dios el que lo sacó. ¿O sí? ¿Quién lo sacó del pozo cenagoso? Dios. Vamos a ver. Y me hizo sacar, ¿qué dice en ese versículo? ¿Que lo hizo Dios o que Dios mandó a alguien que lo hiciera? Lo mandó a alguien. ¿Por qué? Que lo hizo sacar. Correcto. Dice, y me hizo sacar. ¿Qué significa? Que Dios se encargó de usar a una persona para que lo sacara. Pero el salmista es capaz de reconocer, oh, qué buena suerte la que yo tengo. No fue eso. David dice que la persona que vino y le ayudó en el momento de dificultad, en el momento de crisis, fue un hombre. No fue él que lo sacó. Fue alguien. No, No fue él que si no fue Dios. Él. ¿Quién él? No, David es el que está en el pozo. A ver, míralo, ubícate. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Quién está esperando? David. Está esperando a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿A quién? A David. A David. A David. Él es el que está diciendo en primera persona que él está hundido en el pozo. Entonces oyó el clamor de David. Es correcto. Y por medio de Dios envió al hombre para que nos... Exacto, utilizó al hombre para que fuera un canal de salvación, de liberación, de extracción. Hace unas semanas se dio el caso de unos mineros que quedaron como atrapados en una mina en lo profundo. Y no había forma en que lo sacaran porque era muy profundo y a la vez estaba muy Inestable. inestable la tierra debido, gracias Johan, debido a la humedad. Inestable es que no puede decir. Habían cavado lo suficiente, pero no podían seguir sin arriesgar generar un derrumbe Para que terminaran. en donde ellos estaban sobreviviendo. Entonces lo que hicieron es que hicieron un túnel para poder hacer pasar un tubo que aislara el lodo de los lados y pudiera ese túnel llegar hasta lo profundo donde estaban los mineros. Y por medio de ese tubo comenzaron a descargar botellas de agua, comenzaron a descargar alimento, comenzaron a descargar cartas, y también las cartas de los que estaban sepultados vivos, las mandaban, y eran cartas con tonos mortuorios, cartas con tono de muerte, cartas como de despedida. Como queriendo decir que ellos. Es correcto, posiblemente sea la última, y era verdad, todo lo que ellos estaban diciendo era verdad. Que no iban a sobrevivir. Posiblemente no sobrevivamos de esta. Y entonces comenzaban a decir las palabras que ellos dirían cual si fuera su última oportunidad, porque no sabían si el techo de eso se iba a derrumbar y los iba a matar a toditos. Era muy, muy arriesgado. Tenían que abrir la tierra por otro lado, profundizar y luego ir cavando todo lo profundo con mucho cuidado para poder llegar hasta donde ellos estaban. Era muy, muy difícil, y después de eso descubrieron que no se podía, entonces tuvieron que ampliar el hoyo donde estaba el tubo. Pero eso pasaron semanas, hermana María. Ahora le pregunto, ¿cómo se sentirían ellos? ¿Podríamos nosotros ser capaces de ubicarnos en el lugar de ellos y pensar cómo te sentirías tú si estuvieras soterrado en una mina, sin alimento, sin luz? Estaban todos en oscura, porque ya la luz que rato se les había, sin agua y a punto de morir. Y por el tubo no entraba. Es que eso fue al principio, no había tubo. A ver, vos te estás pensando ya en la solución, pero la solución no fue el mismo día. Pasaron semanas, como 15 días, y todavía el tubo no había sido hecho para poder, el hoyo no había sido hecho para poder meter el tubo. Entonces, como 15 días sin comer, y bebían, tenían agua para beber, pero era racionada, la repartían entre todos. Y los testimonios, yo les he escuchado, los testimonios de las personas que sobrevivieron, eran testimonios de desesperación. El problema es que, si ustedes se fijan, el Salmo dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. No dice que el pozo era de una mina, no dice que el pozo era un pozo literal, dice que era un pozo de desesperación. Es decir, cada uno de nosotros puede tener un pozo diferente, de naturaleza de desesperación, que van elevándose en el grado de complejidad que cada uno de nosotros puede tener. A uno les puede dar en forma de coronavirus, a otro les puede dar en forma de licor, que no pueden salir del vicio de la droga, de la cocaína, de la metanfetamina, de la marihuana, del crack. Otros puede ser una relación infiel, están con su esposa, pero tienen a una amante, y por más que quieren, no pueden dejar al amante.
y la esposa todavía no se ha dado cuenta. Otras veces ya se dio cuenta. Cada uno tiene un pozo diferente de desesperación. Y otros tienen, por ejemplo, problemas económicos. No hayan qué hacer, no saben cómo alimentar a su familia, no saben dónde encontrar trabajo, no encuentran nada. Hay otra gente que ha perdido todo, se los expropiaron, se las quitaron, se quedaron sin nada. Otros le robaron, otros tienen que huir a otro país. Por ejemplo, ahorita con ese conflicto que hay en Siria, en Rusia y Ucrania, gracias, don Carlos. Y Ucrania. Yo estoy escuchando los testimonios de la gente y dice que los ucranianos están agradecidos de que Rusia les esté dando la bienvenida para que se vayan a Rusia, para que no mueran en el ataque que Rusia está perpetrando. No es que va a perpetrar, ya entró a Ucrania, ¿verdad? Rusia. En el momento en que estoy dando no sé si cuando lo vayas a leer ya pasó que invadieron por completo, pero en el momento en que yo estoy haciendo este momento de compartir esta lectura, Rusia apenas entró en Crimea y en Imea, no me acuerdo, son dos ciudades que tiene donde acaban de entrar y las declararon territorio libre. Entonces la gente está agradecida porque se pueden ir a Rusia. Eso es lo que yo estoy escuchando en los testimonios de la gente, en las noticias. Entonces, para ellos, el pozo de la desesperación es salir de su país para no morir en la guerra. Nosotros no nos podemos imaginar eso, porque en este momento no estamos viviendo en una guerra. Pero si hacemos una regresión en el tiempo, a los años 80, a los 90, la desesperación era que en cada cuadra llegaban ataúdes de jóvenes como Mateo, como Marco ya, que vas a tener 15 años, vámonos, y se lo llevaban, así como es bien grande Mateo, Abraham, entonces, que le iban a creer que tenía 15, se lo llevaban hacia la guerra, porque la edad mínima era 18 años. Yo me quedaba conmigo. Y en la mayoría de los casos, el retorno era en una caja donde venían cepas de chagüite, porque las mamás los abrían a la fuerza. Aunque los militares le decían que no los abrieran, ellas a la fuerza los abrían. Y cuando los rompían no había un cadáver ahí, sino había una cepa de chagüite. La desesperación para la madre era una, la desesperación para los jóvenes era otra, la desesperación para los parientes era otra. Entonces, para nosotros ya ahora eso se ha enfriado y nosotros ya no pensamos en la desesperación de la guerra. Pero en este momento, la desesperación de la matanza producto de la guerra está caliente en Crimea, en Ucrania, invadida por Rusia. Entonces, el pozo de la desesperación para cada país, 6 millones de venezolanos han huido de Venezuela, buscando trabajo en cualquier otro lugar. Y generalmente son trabajos mal pagados. Pues no es que salen y les van a pagar muy bien en otro lugar. No, salen y la crisis no es fácil. Ahora, ¿cuántos nicaragüenses aquí? No me acuerdo cuántos. Más de 100,000, 200,000, no sé cuántos son los que se han ido, pero son cantidades. A Costa Rica. Sí. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuántos nicaragüenses? En 2022. Vamos a ver si tenemos el número. Dice 80,000 nicas en el año 2022. Solo en el 2022. No estamos hablando del 2021 ni el 2020. ¿Ah? Apenas 2 meses, ¿no? Sí, apenas 2 meses. Y 80,000 nicas se han ido en estos 2 meses. ¿Verdad? Ese es. Y ahorita dice
Aquí dice otra noticia, dice más de 100.000 nicaragüenses han emigrado en el 2021. Es decir, ese 2021, más los 80.000 de ahorita, solo en el 2021 y 2022 tenemos 180.000. Nicaragüenses que han emigrado. Ellos están en su propio pozo de desesperación. No porque emigraron están en la gloria, no, tienen otro tipo de pozo de desesperación. ¿Por qué se están yendo? Johan pregunta, ¿por qué se están yendo? Se están yendo porque ellos no ven oportunidades aquí. Y la pregunta es, ¿será que no haya oportunidades aquí? La respuesta a esa pregunta es, se la voy a dar un ejemplo. Vamos a ver. Mi hermano Israel hoy, que fue a traer a mi papá a Masaya, estábamos juntos los tres, me mostró una publicidad que la voy a solo mostrar un segundo. Solo para que, porque ahí está el nombre del dueño del negocio y solo la puse un momento para que vean que es real lo que voy a decir. Y entonces ahí él hace una oferta con equipos de escaneo y menciona lo que se hace, análisis del cerebro y todas las demás cosas. Y me comienza a mostrar algunos errores, ¿verdad?, de la publicidad y me muestra algunas cosas. Pero cuando yo miré la publicidad que él me dio, que es en blanco y negro, él veía un problema, pero yo miré una oportunidad. Y llamé al número telefónico y le ofrecí un anuncio. Y para el día de mañana, en el momento en que estoy haciendo esta transmisión, para mañana yo ya tengo una cita para poner un anuncio. ¿Qué estoy diciendo? Mi hermano vio un problema y yo vi en el problema una oportunidad de negocio. Aquí tengo, este es el documento, no lo voy a mostrar otra vez. ¿Qué significa esto? Que hay gente que cree que ya no hay oportunidad en Nicaragua para ello, pero es una falsa realidad, es un espejismo, simplemente porque no han ejercitado su mente para encontrar en los problemas una oportunidad, en las dificultades una solución. Eso es lo único que hay. No existe la realidad esa de que allá no hay salida para mí en este país, me voy. No es cierto. Cada vez que llegamos a esa conclusión, llegamos a ella únicamente porque a nuestra capacidad intelectual, nuestra mente no estaba entrenada para ver en las dificultades una oportunidad. Es decir, en el libro de Proverbios encontramos que para cada problema hay una solución. Eso dice. Es decir, cualquier problema que un hombre se puede imaginar que tiene, que no tiene salida, la hay. Voy a buscar el versículo. Ok. Vamos a ver si lo encuentro. No lo encontré a primera vista. Lo tengo en mi celular, pero estoy ocupándolo para la grabación. Así que lamentablemente, vamos a ver si le agrego la palabra Biblia. Vamos a ver. A ver, aquí posiblemente vamos a ver, aquí está. Dice, posiblemente era en Eclesiastés, yo puse Proverbio. Yo creo que es en Eclesiastés. Voy a corregir la búsqueda porque ahorita me acaba de dar a la memoria que tal vez no sea Proverbios, sino Eclesiastés. Vamos a ver si no me equivoco. Ahí está, creo que lo hallé. Nada más que me salió un estudio y no estoy buscando un estudio, estoy buscando la cita, Eclesiastés 12. Vamos a escribirlo. Eclesiastés 12.
Ahí está, Eclesiastés 12, Reina Valera. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, no está a la vista, no lo logro ver, así que ni modo, no he podido encontrar donde dice, pero hay un versículo donde dice que para todo problema existente hay una salida. Todo problema tiene una solución. En la Biblia, en el libro de Eclesiastés o en el libro de Proverbios, están estos. Voy a abrir nuevamente la pestaña cerrada, permítanme, porque quiero ver si vamos a ver, quiero ver si puedo hacer un último intento. Ok, aquí dice, bueno, no lo encontré a primera mano. A ver, volver a abrir pestaña cerrada, a ver si ahora sí me da. Bueno, no está a primera vista. Entonces no lo pude encontrar, pero hay un versículo que dice específicamente, ¿verdad?, que todo problema tiene una solución si se sabe dónde buscar. Entonces, ¿qué es lo que les falta a las personas que se van? Johannes, saber dónde buscar, saber dónde encontrar, saber buscar un problema y darle solución a ese problema a las personas que tienen necesidad de esa solución, y entonces uno puede tener oportunidades para no irse del país. ¿Respondida la pregunta? Ahora, en el libro de Proverbios capítulo 21 hay un versículo que quiero compartirles, que dice así, Proverbios 21: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien me puede ayudar entre los presentes? Y usted que está en línea, ¿me deja ahí un aporte? ¿Qué significa como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová? Dice Abrancito así. Hermano Carlos, hermana María, hermano Mateo. ¿Qué significa eso? Bueno, para poder tener una idea más clara, yo recomiendo irnos a otra versión. Y nos vamos a ir a otra versión. Dice, la mente del rey es una exequia que el Señor dirige donde quiere. Ahora nos topamos con un problema. La palabra exequia. ¿Qué cosa es exequia? Es una exequia. Ahora, ¿qué significa exequia? Es un canal de un río. Es un canal de agua. ¿Ya? Pero vámonos a una versión que podamos digerir mejor. Nos vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, que lo guía por donde Él quiere. ¿Vieron todas esas posibilidades? Veamos otra versión. Veamos otra. Esta es traducción en lenguaje actual. Dice en esta versión: en las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. En otra versión dice que la mente del rey es como un canal de un río y Dios lo apunta a donde Él quiere. Eso dice. ¿Qué significa esto? Porque luego dice, y toman el curso que Dios quiere darle. Es decir, la agua. Es decir, eso es lo que tenemos que entender. En la mano de Dios los planes del rey, que en otra versión dice la mente del rey, ¿verdad? En otra versión dice el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor que lo guía por donde Él quiere.
Pero cuando decimos un arroyo, generalmente un arroyo ya tiene su camino. Entonces ya va siempre por el mismo camino. Pero para que podamos entender, mejor vamos a usar la versión donde dice que es como un canal de donde el agua de un arroyo él envía a donde él quiere. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, un adolescente joven, o la verdad un niño, como de unos 12 años, había una finca que se llamaba La Calera, correcto, como Douglas Johans. En La Calera, esa finca existe. Lo que no sé si todavía existe todo lo que tiene alrededor. Tenía un canal que se derivaba de un río de muy lejos que yo nunca lo conocí. Solo conocí el canal que derivaba del río principal agua para que hiciera riegos en todos los plantíos y también le diera a las vacas, que habían cantidades de reses en la finca, y luego entraba a la finca, a la propia edificio, a La Calera, y lo bordeaba, y había una piscina que yo, con mis ojos de niño, la miraba gigante. Probablemente hoy si la viera, la vería normal, pero como yo era un niño, la miraba enorme y profunda, en extremo peligrosa. ¿Y qué es lo que hacían? Cuando ellos querían, quitaban la trampa de madera que hacía que el agua siguiera rodeando toda la calera, y luego volvía otra vez a una serie de recorrido alrededor de los terrenos sembrados, y que a la izquierda habían árboles y a la derecha estaban todos los terrenos de donde se separaban. Cuando uno quitaba la regleta, el agua iba para los sembrados, para los campos sembrados. De manera que cuando nosotros llegábamos a la finca a visitar a mi tío, él solo quitaba, los muchachos, mis primos, solo quitaban la tablita, y el agua, la tablita la ponían enfrente. Es decir, abrían aquí el canal para que se llenara la piscina y tapaban que el flujo del agua continuara. Ya no continuaba, vamos hacia allá. De manera que toda la fuente del agua caía sobre aquella piscina completamente vacía y había sido lavada para tal propósito. La limpiaban, le quitaban toda la suciedad y quedaba limpita para ser llenada. Cuando nosotros mirábamos, hermano Mateo, la piscina estaba completamente llena. No, hermano, vacía no. Completamente llena. ¿Por qué? Porque habíamos quitado la tablita para que el agua se dirigiera en esa dirección. Muchas veces nuestro pozo está vacío, como en el pozo de José. José fue echado en un pozo seco. ¿Ah? No entiendo. No había lodo, estaba seco, y él no podía salir de ese pozo. Un pozo profundo donde lo echaron los hermanos. Los hermanos lo echaron. Los hermanos mayores. Él no podía salir de ese pozo. ¿Cómo hubiera sido la manera de salir de ese pozo? Que un canal de agua entrara al pozo, subiera, él pudiera flotar en el agua y esperar que el agua fuera lo suficientemente alta como para poder salir del pozo. No hubiera sido fácil, pero hubiera sido posible. Pero donde él estaba era demasiado profundo para salir de ahí. Es decir, una muerte segura necesitaba ayuda de alguien externo. Ahora, cuando dice el corazón del rey es como un arroyo dirigido por donde el Señor quiere, lo guía por donde Él quiere, está dando a entender que nuestra mente, porque eso es lo que dice la mente del rey, el corazón del rey, dice en otra versión, en la otra versión dice los planes del rey. En las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darle. Entonces, algunas veces nuestros planes se quedan estancados y no podemos salir de ahí. Y no hay manera de salir de ahí y estamos estancados hasta que Dios nos forma nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro y aprendemos a ver las oportunidades donde había un problema.
Donde hay un problema, hay una oportunidad. Donde hay una puerta que se cierra, hay otra que se abre. Dice, llamad y se os abrirá. ¿Qué significa? Que la puerta estaba cerrada. Pero no se me va a abrir ninguna puerta si yo no llamo. Necesito llamar para que se me abra. Entonces, cuando yo leo la Biblia, la fuente de la riqueza de Dios inunda mis neuronas y se conectan y hacen nuevas conexiones y se me ocurren nuevas ideas. Cuando yo estaba compartiendo hoy me preguntaban unos hermanos allí en la Asamblea General número 87 y 88, ¿y a qué se dedica? Estábamos en el almuerzo, estábamos comiendo, en el desayuno, fue en la mañana. ¿A qué se dedica? Me dice. ¿Qué hace usted? Porque usted colabora con su papá en la iglesia, pero ¿usted qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Qué se especializó? Entonces ya le comencé a decir que si iban a Google y ponían Mercado Oriental, el primero que encontraban era mí, que los anuncios que derivaban de eso me generaban un ingreso y ellos se quedaron sorprendidos porque jamás imaginaron que en efecto al buscar en su celular de ellos me iban a encontrar número 1 absoluto y aquello era algo que para ellos no salían de su asombro. Luego les mostré mi canal de YouTube y les mostré otras cosas. Entonces estaba un grupo de personas ahí que no salían de su asombro porque ellos jamás se imaginaron que yo tuviera ese tipo de trabajo. O sea, ellos me miran y no tienen ni idea de lo que yo hago porque nos mantenemos a distancia y nos vemos cada cierta cantidad de años. No es frecuente la vez que yo los veo. Entonces la gente no tiene ni idea de las posibilidades que hay. Entonces en un momento dado, ¿y cómo lograste conseguir eso? Fui el primero en hacerlo, le dije yo. Si hubiera hecho otro lo que yo hice primero que yo, pues me hubiera quitado la oportunidad, pero yo se la quité a otro porque yo lo hice primero. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora conexiones. La Biblia te da conexiones neuronales que se van abriendo en tu cabeza para ver oportunidades donde otros no la ven. Entonces no tienes necesidad de irte del país. Mientras otros dicen, necesito irme. Por ejemplo, ahorita me encontré con otro problema. Resulta que yo necesito comprar NFTs. Es un problema. Al principio no parecía un problema, porque yo aprendí primero tenía que aprender cómo se hacen los NFT, luego tenía que hacerlo. Le digo a Brancito, vení, sentate. No, papi, yo me voy. Ah, bueno, se fue. Me tuve que fajar yo solo aquí a hacer mi primer NFT, mi primera cartera que se le llama Crypto Wallets. Y entonces yo hice mi primera Crypto Wallet y cuando voy a OpenSea me encuentro con que no abre la página. Yo pensé que tenía un problema a mi computadora, pero me fui a otro explorador y la intenté abrir OpenSea y no me abrió. Y busqué otro explorador y lo hice con el modo incógnito y tampoco me abrió. Cuando hago la búsqueda del problema, que me da el código allí, me dice: tu país no es admitido para que hagas venta de NFT porque está censurado por el gobierno de los Estados Unidos. Vaya, me topo con otro problema. Entonces comienzo a averiguar cuál es la solución a ese problema, porque tengo un problema. En este país no puedo comprar NFT, no puedo vender NFT, no puedo tener una crypto wallet para poder acumular en Ethereum dinero y luego cambiarlo a dólares y hacer efectivo todos los proyectos que yo tengo. Tengo muchas cosas que vender por cantidades impresionantemente caras, pero no lo puedo hacer porque vivo en este país. Solución: irme del país. No. Comencé a averiguar. Entonces, en la averiguación me encontré: probablemente tú necesites enmascarar tu número IP. Y ya descubrí que existe pero uno tiene que pagar, eso sí. Uno tiene que pagar una mensualidad que no es barata para poder adquirir un enrutador de manera que me haga aparecer como que estoy en Costa Rica. Y al principio me comencé a pensar, pero si vendo en $20 millones este proyecto, tengo uno que vale $22 millones. Y si lo vendo y después por descubrir que yo estoy en Nicaragua y no en Costa Rica, pierdo todo el dinero. Entonces comencé a investigar más. Entonces me dice que mientras yo tenga pagado mi servicio de DPN, que es enmascaramiento de la ruta donde yo estoy, no hay ningún problema. Entonces ya encontré la solución.
no necesito irme a Costa Rica, excepto cuando tenga el dinero y lo necesite cambiar. Entonces, cada $9,000 que tenga que ir a sacar, me voy a Costa Rica, saco 9,999, porque no puedes meter más de $10,000. Si metes más de 10,000, ya es ilegal. Entonces tenés que ir. Si son 9,999, puedes meterlo. ¿Ya? Son 10,000 ya. No. O tal vez, no sé, como nunca lo he hecho. Entonces uno no puede. Entonces uno tendría que estar yendo a traer $10,000 para... Pero ya encontré la solución. Es decir, que todo tiene solución en la vida. Pero la vida, nada es fácil. Para uno es de una manera el pozo, para otro es de otra. Pero siempre hay una solución. Entonces, en las manos de Dios, dice esta versión que se llama traducción lenguaje actual, los planes del rey son como un río. Ahora yo pregunto, ¿quién es el rey a quien se refiere esta palabra? No, no es a Dios. ¿Cómo? No, tampoco es el rey David. Ah, estoy leyendo Proverbios 21. Salomón. El hermano Mateo acertó. Ah, pues no escuché. ¿Cómo no? Lo dijo hasta de pastor, dijo Salomón. ¿Quién lo dijo después? Abraham. Lo dijo hasta después. Bueno, el asunto es que la palabra está hablando de el rey Salomón. Pero, ¿solo aplica al rey Salomón? No. ¿O la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes? Sí. Entonces eso también se aplica a mí. Sí. Aunque yo no soy Salomón ni tengo su espléndida y abundante sabiduría, aunque cuando leo los proverbios, esa sabiduría se me va pegando de poco a poco, de vez en vez. Cada vez que voy leyendo voy pegándome más de esa sabiduría que él tenía. Por eso es lo beneficioso de leer la Biblia. Uno de los beneficios de leer la Biblia es que uno adquiere sabiduría, y eso lo dice el Salomón en el libro de los Proverbios. Adquiere sabiduría, ante todo adquiere inteligencia. Entonces es algo que debemos hacer, pero se necesita un esfuerzo que imprimamos nuestra mente y todo nuestro corazón para que esas palabras se conviertan en un lugar donde sumergirnos. Porque si las palabras se convierten en un lugar donde sumergirnos, es un río que Dios lo puede canalizar donde Él quiere. Y aquí viene la parte importante. Si yo leo al rey en Eclesiastés, dice: ten cuidado de no enojar al rey, no vaya a ser que te mande a matar, porque él hace lo que él quiere y nadie lo detiene. Dice en Eclesiastés. Es decir, que un rey era absoluto y su palabra era, por ejemplo, cuando David decidió censar al pueblo, su capitán le dijo: no lo hagas porque Dios te lo ha prohibido. ¿Y qué hizo? Prevaleció la orden del rey, aunque estaba en contra de la voluntad de Dios y la gente lo sabía. Aunque Dios está primero para el capitán, pero como el rey era el que tenía la voz definitiva, la orden final, entonces el capitán tuvo que obedecer y tuvo que mandar a censar al pueblo. Dios castigó, por tanto, a la nación de Israel. David dijo: el que pecó fui yo, porque por favor deja de matar a esta gente. Y había muerto ya 80,000 personas o algo así. Entonces, al final, la sabiduría está en dejar que Dios lleve el canal de agua que viene de tu mente y lo ponga donde Él quiere. Porque nosotros, al ser reyes, creemos que Abraham podemos hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y donde nosotros queremos. Sin embargo, la verdadera sabiduría del rey Salomón era: en las manos de Dios, los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. ¿Qué significa? Que aunque yo soy el rey, yo tengo que hacer lo que Dios a mí me diga y poner mis planes, mi mente, mi proyecto, dejar que en la confianza de esperar, como dice en el Salmo que estamos leyendo, para que Dios haga tomar el curso que Él quiere y no el que yo quiera. Ese es un problema de paciencia.
que estamos leyendo en Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué él espera en Jehová? Porque él no quería tomar una decisión por sí mismo. Sabía que si él tomaba una decisión y no lo ponía en las manos de Dios sus planes, porque este es un rey también. ¿Quién es el rey? El rey David. Ahora ya no es Salomón. Ahora estamos hablando del rey David. Y Salomón había aprendido algo muy bien de su papá. Y era que David no tomaba decisiones Sin consultar. sin esperar que Dios le diera el ok. Un día hasta a la esposa le robaron. Le robaron a la esposa y le robaron a la esposa a los compañeros de ellos. Y le robaron toda la riqueza. Le robaron todo lo que tenía. Pero David no fue para recuperar a la esposa, sino lo primero que hizo fue consultar a Jehová. Debo ir tras esos merodeadores que nos robaron a nuestras mujeres, a nuestros muchachos y a toda nuestra riqueza. Entonces Dios le dijo, sí, anda, que yo te lo voy a entregar en la mano. Ni siquiera para ir a rescatar a su mujer, que era muy bonita. Era muy bonita. Ni para eso. Él se movía sin consultar con Dios. Donde Dios le daba el ok, ahí se movía. Pacientemente esperé a Jehová. Es decir, esa paciencia dice del rey David algo que debe decir de ti. Yo no me voy a mover en ninguna dirección hasta que tú no pongas el canal del fluir de mis planes, de mi río, en el lugar donde tú lo quieres poner. Porque si no van donde tú lo quieres poner, se va a desperdiciar el agua, se va a perder la oportunidad y no voy a poder obtener la puerta abierta que yo quería cuando golpeara a la puerta. Por eso me fui al libro de Proverbios y vemos como el papá y el hijo que actúan igualito. Y es que el hijo no aprende de lo que le dicen. ¿De qué aprende el hijo? De lo que hace. De lo que ve. Oh. Lo dice Dani Berríos en su canción, porque él dice, porque él aprende de lo que ve. Eso dice Dani Berríos en su canción. Entonces David le había enseñado a su hijo con el ejemplo que hay que ser paciente y esperar a que Dios responda. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Y aquí vamos a una parte interesante. ¿Cuántos han estado? Yo me acuerdo en un lodo muy, muy lucio. ¿Cuántos han estado? Johan, Abraham. Yo he estado en lodos muy. Yo me acuerdo cuando tenía unos 3 años. Iba con mi papá en el carro Fiat que él tenía. Era nuevo. Y nos tocó en invierno ir por un camino de tierra. Muy lodoso. Tan lodoso que mi papi no podía detenerse, porque si se detenía, se quedaba pegado. Pero tampoco podía ir muy rápido porque si no se estrellaba, porque el carro literalmente se deslizaba de derecha a izquierda. Gracias a Dios no venían otros vehículos enfrente. Y de manera que cuando él iba a girar una curva, el carro literalmente iba así, de lado, porque no podía agarrar firmeza por el lodo tan pegajoso que había en el lugar. Eso fue en carro, a los 3 años. Yo me acuerdo que para mí era emocionantísimo y me llenaba de pavor, de miedo, ver cómo el carro no había control sobre él, no había dominio. Decía, ¿a qué hora nos estrellamos? ¿A qué hora nos quedamos aquí? Luego pasaron los años y yo ya tendría 14 años como Abraham, más o menos de su mismo alto. Y mi papá en moto me llevó a un lugar muy lejano. Yo no tenía licencia, pero yo ya sabía manejar la moto. No, estaba en el proceso de aprender, no la sabía, pero sí ya podía manejar la moto hasta cierto grado. Entonces, el lodo donde pasamos en la moto era una montañera Honda muy fuerte. Y me dijo, no podemos ir los dos, solo uno puede ir, manejamos la moto y yo me voy a ir a pie. Entonces yo comencé a acelerar aquella moto en aquel fangal muy lucio y comencé a manejar la moto, pero la moto patinaba. Yo le decía ¡buf! Y la moto no se movía.
Entonces tenía que impulsarme a como pudiera con los pies, y donde ya agarraba cierto tipo de resistencia a la llanta, ya avanzaba un poco, pero se me patinaba a la derecha y a la izquierda. No he vuelto a tener otra oportunidad como esa. Eso fue en la montaña. La moto se iba a la mitad de las llantas, de tanto fango cenagoso que había ahí. Es decir, cuando uno está en la parte cenagoso es inestable. Cuando uno está en la parte cenagoso uno puede patinar y caer, o estrellarse, o volcarse, o muchas cosas le pueden pasar a uno. Es muy difícil. Lo que uno quisiera es ir sobre una baldosa, sobre una calzada, sobre una calle bien pavimentada. Eso es lo que a uno le gustaría, pero en lugar de eso es puro fango. Pero miren aquí la parte interesante. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Ahora, pónganse a pensar en este momento lo que está diciendo el rey David. Cuando dice puso mis pies sobre peña, es similar al tamaño de un papá con un niño chiquito. Y que el niño chiquito va para otro lado y viene el papá y le agarra los piecitos al niño con su mano, porque es lo que está diciendo el rey David. Pon atención a lo que está diciendo aquí. Porque si seguimos el hilo de lo que hemos estado viendo en el libro de Proverbios 21, donde dice que los pensamientos del rey son como un manantial, que Dios lo dirige donde Él quiere, y vemos que aquí dice, puso mis pies sobre peña. Está diciendo que literalmente le agarró los piecitos como un papá a un niño, se los colocó en una roca sólida, en un camino totalmente de piedra, como una calzada, como un asfalto. Ahora nosotros tenemos un asfalto maravilloso aquí enfrente de mi casa. Primero lo habían cubierto hace 8 meses y yo pensé que iba a quedar así, pero después vinieron y le hicieron un recarpeteo y quedó bien sólido. Más o menos calculo yo 1/4 de solidez, de espesor de lo que tiene el asfalto que tenemos aquí. Entonces dice literalmente lo que hizo: le sacó los pies, Dios se los agarró los pies, los puso en la calzada de piedra, de manera que ella no tuviera que resbalarse, que escapar de caerse, de accidentarse, y pudiera firmemente ir avanzando en el camino. Pero lo interesante de esto es lo cercano que Dios estaba de él. Miren lo cercano, y eso es lo que quiero que ustedes piensen. 1, se inclinó a mí. ¿A quién? ¿A mí? A mí, cerquita de mí. Oyó mi clamor. Para oír mi clamor tiene que estar cerquita. No, vos tenés que estar de rodillas, pero él no. Y 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, es decir, usó a otra persona para sacarme. Puso mis pies, ahora él mismo, puso mis pies sobre peña. Y luego dice, es decir, primero me puso los pies en la peña, pero mis pies estaban apuntando uno para allá y el otro para acá. Y luego dice, ¿qué hizo después? Enderezó mis pasos. Me dijo, el camino correcto es por aquí. Entonces mis pies, ya en vez de estar el uno para acá y el otro para allá, como a veces andamos como papalotes sin cola sin saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, viene Dios y pone, el señor Abraham, por favor, respete. Y Dios le agarró los pies y lo puso en una dirección. Y ya no hubo más que no supiera ir por el camino correcto. Pero lo cercano de Dios es que estaba cercano a Él, estaba cercano a su voz, estaba cercano a donde Él estaba en el pozo de la desesperación. Pero además agarró sus pies y los puso sobre la peña. Eso es un Dios que está cerquita de ti, vigilándote a cada paso. Pero hay una condición para que todo esto se dé. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Clamar. No es clamar. La inteligencia. No. Fe. No, ¿cuál es la condición aquí? Ya lo leímos. Ahí está, yo no lo estoy inventando. No me estoy inventando algo que no está fuera de la lectura que ya dije. Y le repetí. Pacientemente esperé a Jehová. Así es. Esperar. Con paciencia. Son dos cosas. Esperar con paciencia. Si uno es desesperado,
apresurado y antes. Miren, hay gente que ha muerto, lo vemos en las películas, porque no pudieron esperar un poquito más. Paciente esperé a Jehová. El secreto para tener toda esta cercanía de Dios es, ¿qué significa esperar paciente a Jehová? ¿Qué significa? Lo dice más abajo, en los otros versículos. El tiempo que se... ¿Ah? No, significa confiar. Sí, que tenga calma. Paciencia. Para poder hacer las cosas bien. Correcto. Significa confiar plenamente en Jehová. Entonces, dice, miren lo que dice: porque me han rodeado males sin número. Este es el pozo de la desesperación. Me han alcanzado mis maldades. Dice, yo no soy tan inocente. Reconoce su maldad. No puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Miren qué interesante. Se han aumentado más que los cabellos. ¿Cuántos cabellos tenemos? Tú y yo no lo sabemos, pero la Biblia dice que Dios cuida de las aves. Y dice, y aún todos vuestros cabellos están contados. Es decir, David no sabía cuántos cabellos tenía, pero sí sabía que su problema se había multiplicado más que la cantidad de sus cabellos que tenía. Eso sí lo sabía. Pero lo que David no sabía era que Dios conocía hasta cuántos cabellos tenía en su cabeza. Es decir, Dios sabe cuántos cabellos te quedan en tu cabeza. Y luego dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Pum, pum. Arritmia cardíaca. Mi corazón me falla. Taquicardia. Pum, 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 pum. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a uno los que buscan mi vida para destruirla. Esta es la definición del pozo de la desesperación. Eso es la definición de estar en el lodo cenagoso. Los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense. Los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ¡ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y aquí viene algo que vuelvo a reforzar. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Ahora aquí viene algo diferente. Cuando leo el versículo que estoy leyendo ahorita y lo comparo con el inicio, dice, pacientemente esperé. ¿En qué verbo está hablando? Pasado. Correcto, Mateo y Abraham. En pasado. Pacientemente esperé, tiempo pasado, a Jehová, y Él se inclinó a mí. ¿Qué tiempo es eso? ¿Presente? ¿Futuro o pasado? Pasado. Por chiripa. Pasado, tiempo pasado. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué tiempo es? Pasado. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿En qué tiempo es eso? Pasado. Puso mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos. Pasado. Y luego, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pasado. Puso luego. Hablando algo del pasado. Ahora aquí vamos al cambio de verbo. Verán esto muchos y temerán. ¿Qué tiempo es? Verán, ya estamos hablando de algo del futuro. Y confiarán en Jehová. Aquí ya vamos a descubrir que la manera de tener paciencia, ¿verdad? Pacientemente esperar a Jehová es sinónimo de... Lo acabo de decir. No, no, de confiar en Jehová. Voy a definirlo otra vez. Paciente esperé en Jehová. Y en el final del verso 3 dice, y confiarán en Jehová. ¿Quiénes? Los que vean la salvación que tú hiciste conmigo, porque yo tuve paciencia. Entonces, ¿qué significa paciente esperar en Jehová? Confianza en el Señor. Confiar en Jehová. Eso es sinónimo de tener paciencia y esperar en Jehová. Es confiar en que Dios va a canalizar mis aguas a donde Él quiera
y que sea más conveniente para mí, porque Él sabe lo que es más conveniente para mí. Pero la parte final del versículo, del capítulo, dice, aunque afligido yo y necesitado, ¿en qué tiempo está hablando ahora? De presente. Muy bien. Aunque afligido yo y necesitado, ¿en qué momento, hermanos? En el presente. ¿Y qué sigue después en la siguiente línea? Jehová pensará en mí. ¿En qué tiempo está hablando eso? En futuro. Es decir, mi presente, mi pasado y mi futuro, todo lo ocupa Dios. Es decir, yo ya pasé, si leemos los primeros versículos, le está contando cómo él estuvo desesperado, cómo él estuvo en el lodo cenagoso, cómo sus enemigos lo perseguían, cómo se burlaban de él y cómo no querían verlo vivir. Pero luego vemos cómo él los rescató, lo libró, le puso los pies sobre peña y puso un cántico nuevo en su boca. Tiempo pasado. Pero ahora vuelve al final, estoy resumiendo, porque el capítulo es muy largo. Entonces yo me estoy comiendo un montón de versículos aquí. Al final, Abraham, de la vida, ¿qué es lo que dice el último versículo al final? Aunque afligido yo. Esta es la conclusión de todo el discurso del capítulo 40 de los Salmos. Aunque afligido yo y necesitado, ahora ya no está afligido. Pero dice, aunque esté de nuevo. Eso es lo que está diciendo, queriendo decir, lo dice de nuevo. Pero lo que está queriendo decir, aunque yo estuviera de nuevo afligido y necesitado. Miren la palabra necesitado. ¿Cuántos de los que me escuchan están necesitados de que Dios resuelva una situación de desesperación, de lodo cenagoso, de falta de dirección, de falta de conexiones neuronales para saber encontrar oportunidades donde otros ven un problema? Mucho, ¿verdad? Ok, aunque afligido yo y necesitado. Puedes estar afligido pero no necesitado. Pero qué cosa terrible es estar afligido por estar necesitado. Estamos hablando de problemas económicos, estamos hablando de empleo, estamos hablando de falta de estudio, estamos hablando de falta de oportunidades. Que no ves, no es que no hayan oportunidades, es que tú no ves las oportunidades. Aunque afligido yo y necesitado, ¿la solución cuál es? Confiar. No. Esperar pacientemente. No. Jehová pensará en mí. Esa es la solución. Jehová pensará en mí. Él me demostró que pensó en mí porque me agarró hasta los pies. Yo veo a Jesús con un lebrillo. ¿Qué es un lebrillo? Es una pana de este material donde se echaba agua. Él se amarró una toalla y fue a lavarle los pies a los discípulos. Jesús. ¿Qué está ocurriendo? Una cosa es la teoría, lo que hemos visto en el Salmo 40, y otra cosa es la práctica. Jesús lavando los pies de los discípulos. ¿Para qué? Eso era un símbolo. Era un símbolo de muchas cosas. Es así como yo, el Señor, le he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces, cuando vemos a Jesús lavando los pies de los discípulos, ¿cuál era el símbolo? ¿Estaban llenos de qué? ¿Por qué había que lavar los pies? Estaban sucios, estaban llenos de polvo. Y cuando entran en contacto con el agua, oye, no, hermano, que sale el lodo ahí. Sale el lodo. Queda todo el lodo, porque lo que hay un montón de polvo en el pie. Usted le echa agua y comienza a salir el montón de lodo. Ese es el lodo de desesperación. Y Jesús, es decir, aquí está en la práctica haciendo todo lo que el rey David lo ponía en el etéreo, es decir, en la mente, en lo supuesto. Pero no hay nada más increíble que eso que era etéreo
Es decir, que era algo imaginario. Llega un momento en que Jesús lo vuelve real y le lava los pies a los discípulos, a los 12, incluido Judas. A los 12 discípulos Jesús le lava los pies y los deja limpios. Hermano Abraham, necesitamos esa limpieza en nuestros pies, ¿verdad? Hermano Mateo, hermana Marita, hermano Carlos, necesitamos esa limpieza en nuestros pies. Entonces, aunque afligido yo necesitado, Jehová pensará en mí. Miren qué nivel de pensamiento que Dios tiene con nosotros, que Jesús llega a tocar tus pies, a echarle agua, a lavarlo, y luego con una toalla lo seca, no te los deja mojado para que te vayas a empolvar de nuevo, a ensuciar de nuevo, te los deja sequitos. Es decir, que es un trabajo completo. Ese es un nivel de cercanía que Dios quiere seguir teniendo contigo. Desde la época del rey David, pasamos por Salomón y nos vamos a Jesús hoy en nuestros días. Es tan cercano que Él quiere hacer, que quiere lavar tus pies, enderezar tus pasos, poner tus pies sobre peña, sobre roca, sobre una calzada firme para que no resbale. Y luego termina con dos frases bellísimas. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aquí nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta. ¿Volvió el rey David a estar en crisis después de esta vez? Para que él dijera, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Sí, hermana María, tiene razón. Sí. Después de que Dios lo sacó del lodo cenagoso, le puso los pies sobre roca, le puso un canto nuevo en la boca y se inclinó y le escuchó su ruego, otra vez llegó a tener necesidad y se cumplió el ítem final del versículo, que es, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hay una parte de que Pablo escribe en las cartas, estando preso. Dice, procuraré que quede constancia por escrito de todas las cosas que les he hablado. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran escrito los salmos compuestos por el rey David? Recuerden que la música se escribe, tiene partituras, pero también estaba la letra. En esa época se había inventado únicamente los instrumentos musicales, pero no cómo escribir en una partitura el momento en que entraban o cómo dibujar la melodía, o por lo menos no nos quedó ningún registro de eso, pero sí nos quedó registro de la canción, porque esta era una canción. Hoy los cánticos que se escuchan, hay cantos que se han compuesto de este salmo, que yo lo resumí porque el salmo es bien largo. Dice, los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Ni siquiera lo que me han hecho mal, con solo que me lo deseen. Miren qué nivel de respuesta que Dios tiene para el rey David. Con solo que deseen. Hay unos rótulos en los carros que dice, yo te deseo el doble de lo que tú desees para mí. ¿Lo han visto ese rótulo? Está en los carros. Y yo al principio pensé, equivocadamente, que eso era absurdo. Yo no pensé que puede afectarme a mí lo que yo desee para vos. Ni siquiera te conozco, no te deseo nada, no te conozco. Sin embargo, este versículo nos dice que aún lo que la gente desee en mal para ti, Dios va a pagarles conforme a su mal deseo. Por eso tengamos cuidado con lo que deseamos. Dice,
Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Así que esa leyenda que yo vi en los carros, que decía, Dios te dé el doble de lo que me deseas, tiene validez bíblica. En el versículo 14 del libro de los Salmos, capítulo 40. Dice, vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, solamente con que le hablaron mal. Escuchen esto. Miren el castigo. El castigo es, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Y solo le decían, ea, ea. ¿Qué cosa es? Es como una burla. Como que se están burlando de... ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Que le dijeran, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y sálvalos a... Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta. Porque a Jesús lo afrentaron. ¿Qué es lo que le hicieron? Le pusieron una bolsa en la cabeza. Luego lo agarraron y ¡pa! Le pegaban en la cara. Y después le preguntaba, profetiza, ¿quién fue el que te pegó? ¿Quién te pegó? Eso es lo que le preguntaban. Y después en el estómago, en la boca del estómago. ¡Pah! Y él no se lo esperaba, eso en ese momento, o tal vez sí, no sé. Otra vez. Rey de reyes, profetiza, ¿quién te golpeó? Entonces se han asolado en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Cuánto malo que lo escupieron, cuánto malo que lo bofetearon, cuánto malo que lo golpearon, cuánto malo que lo hicieron cargar la cruz, cuánto malo que lo latigaron, cuánto malo que le pusieron la corona de espinas, cuánto malo que le dieron vinagre a beber, cuánto más los que lo clavaron con sus manos y en sus pies en la cruz, cuánto más los que se burlaron con solo las palabras. Miren, ese es el peligro, que a veces creemos que podemos decir cualquier cosa y no pagar las consecuencias de lo que decimos. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Tenemos mucho cuidado con lo que deseamos, porque dice, con solo que me deseen mal, asólalos. ¿Qué cosa quedar asolado? Como cuando un incendio pasa dejando un bosque en ceniza. No hay ningún árbol más. Todo está asolado. Todo queda como un desierto. Y eso lo dice la Biblia. Con solo que lo deseen un mal contra mí, Señor, asólalos. ¡Wow! Qué tremendo es tener a Dios de nuestro lado. Qué tremendo es leer un salmo como el número 40. Qué tremendo es que tú y yo confiemos en el Señor lo suficiente como para esperar que Dios haga todo lo que Él quiera hacer, dirigiendo el canal de nuestra agua, de nuestro proyecto, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, donde Él quiere y no donde nosotros querramos. Dios nos bendiga.